El teléfono zumbaba insistentemente sobre la mesa de despacho de Donald Trump. Era una llamada de su jefe de gabinete. La voz tensa, casi un susurro. «Señor presidente, tenemos un problema. Una carta. De México». El rostro de Trump, usualmente impasible, se contrajo en una mueca de irritación. Otra crisis, otra amenaza a su imperio. Pero esta carta era diferente. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. La carta, escrita en un elegante español y traducida al inglés con una precisión casi poética, no contenía amenazas ni reclamos. No había insultos ni desafíos. Solo una historia. La historia de una niña, Elena, hija de un humilde trabajador agrícola en un pueblo mexicano. La carta, firmada por Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, relataba la vida de Elena, sus sueños, sus miedos, su anhelo de una vida mejor. Describía la pobreza, la falta de oportunidades, la dura realidad que obligaba a tantas familias mexicanas a cruzar la frontera en busca de un futuro incierto. Sheinbaum, una mujer de inteligencia y determinación, había escrito con una honestidad brutal, una vulnerabilidad que desconcertaba a Trump. Había dejado a un lado la retórica política, los discursos grandilocuentes, los juegos de poder. Su escritura fluía con una dulzura y una compasión que tocaban la fibra más sensible del alma. La carta no era una estrategia política, era un grito silencioso de humanidad, una súplica por la comprensión, un llamado a la empatía. La imagen de Elena, dibujada por las palabras de Sheinbaum, era vívida y conmovedora. Una niña con ojos llenos de sueños y de esperanza, con una sonrisa tímida que ocultaba un profundo dolor. Una niña que representaba a millones de niños migrantes, a millones de familias que luchaban por sobrevivir, a millones de historias invisibles en la guerra de la migración. Trump, un hombre acostumbrado al poder, al control, a la imposición de su voluntad, se encontró frente a una fuerza diferente, una fuerza sutil pero poderosa, la fuerza de las palabras, la fuerza de la verdad, la fuerza de la empatía. La carta de Sheinbaum, lejos de ser una amenaza, se convirtió en un desafío a su propia visión del mundo, a sus propios prejuicios. Era un espejo que reflejaba su propia humanidad, una humanidad que él mismo había olvidado o había decidido ignorar. La carta había llegado a sus manos de forma misteriosa. Nadie sabía quién la había filtrado, quién había tenido la audacia, el coraje, la valentía de desafiar el poder establecido para darle a Trump una perspectiva diferente. Pero la persona que la filtró, sin importar su identidad, había plantado una semilla de cambio. Una semilla que tenía el potencial de crecer y transformar el corazón del hombre más poderoso del mundo. Mientras Trump releía la carta, la imagen de Elena se grababa en su mente. No era la imagen de una amenaza, sino la imagen de una niña vulnerable. Una niña que necesitaba protección. Una niña que representaba la inocencia perdida en la guerra de la migración. Era una imagen que desafiaba su visión del mundo, que le recordaba su propia humanidad, que le mostraba la posibilidad de un cambio de perspectiva, de un cambio de corazón. La reacción de Trump sorprendió a todos. En lugar de ignorar la carta o de usarla como una pieza de propaganda política, decidió actuar con un silencio inusual en su persona. Durante días, permaneció en su despacho, reflexionando sobre el contenido de la carta, sobre la historia de Elena, sobre la realidad de la migración. Se sumergió en la lectura de informes, estadísticas y testimonios de inmigrantes, buscando comprender las complejidades del fenómeno migratorio, abandonando su enfoque simplista y prejuicioso. Su silencio, inusual en su usual vorágine de tweets y declaraciones incendiarias, generó especulación y ansiedad en su entorno, en los medios de comunicación y entre sus oponentes políticos. Algunos lo interpretaron como una señal de debilidad, otros como una señal de reflexión. Pero, en realidad, era un momento de profunda introspección. La transformación de Trump no fue instantánea ni completa. Fue un proceso lento, gradual, doloroso, pero fue real, auténtico. Su visión del mundo comenzó a cambiar, sus prejuicios comenzaron a desmoronarse, su discurso se volvió más moderado, más empático. La carta de Sheinbaum había abierto una puerta en su corazón, una puerta que permitía el paso de la compasión, de la empatía,
de la humanidad. Su cambio de postura, inicialmente recibido con escepticismo, se convirtió en una realidad palpable. Trump sorprendió al mundo anunciando una política migratoria más humana, más justa, más comprensiva. El cambio fue gradual, pero firme y consistente, lo que fortaleció su propia narrativa. La carta de Sheinbaum, la historia de Elena, había tocado una fibra sensible en el corazón del presidente, modificando su enfoque ideológico y generando un impacto global significativo. Las palabras, escritas con sabiduría y compasión, habían logrado lo que parecía imposible: cambiar la opinión de uno de los hombres más poderosos del mundo. Y así, la carta y la historia de Elena se transformaron en un símbolo de esperanza, de cambio y del poder transformador de las palabras cuando se usan con corazón. La noticia del cambio de postura de Trump respecto a la migración se propagó como un incendio forestal. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la sorprendente transformación del presidente, analizando las posibles causas, especulando sobre las motivaciones y debatiendo las implicaciones políticas de su decisión. Las reacciones fueron diversas: asombro, incredulidad, esperanza, escepticismo, rechazo. Los partidarios de Trump se dividieron, algunos aplaudiendo su nueva visión, otros acusándolo de traicionar sus principios. Sus opositores políticos, inicialmente escépticos, observaron con cautela la evolución de la situación, sin descartar la posibilidad de un cambio genuino. En México, la reacción fue de euforia y asombro. Claudia Sheinbaum, la autora de la carta, se convirtió en una figura global, su nombre sinónimo de valentía, de inteligencia y de esperanza. Su carta, que había circulado discretamente en los medios mexicanos, ahora era conocida en todo el mundo, traducida a innumerables idiomas y analizada por expertos en comunicación política, relaciones internacionales y psicología. La historia de Elena, la niña cuyo rostro no aparecía en la carta, pero que resonaba en cada línea, se convirtió en un símbolo universal de la lucha por una vida digna. Sin embargo, la calma no duró mucho. La filtración de la carta y la misteriosa identidad del filtrador seguía siendo un enigma. En las sombras, fuerzas poderosas trabajaban para desentrañar el misterio, para descubrir quién había osado desafiar el poder de Trump. Alden, un influyente magnate de los negocios y feroz opositor de la reforma migratoria, se empeñó en encontrar al filtrador, viendo en esta persona una amenaza a sus intereses y a su ideología. Alden movilizó su amplia red de contactos, utilizando su influencia y sus recursos para desentrañar la verdad, sin importar el costo. Las investigaciones se intensificaron, las presiones aumentaron. La búsqueda del filtrador se convirtió en una cacería de brujas, una persecución implacable que apuntaba a silenciar a cualquier persona que se atreviera a cuestionar el poder establecido. Los medios de comunicación se dividieron, unos apoyando la investigación, otros denunciando la persecución. La sociedad se polarizó, el debate se volvió enconado, la tensión se percibía en el aire. Mientras tanto, la vida de Elena y su familia había experimentado un cambio significativo. La historia de Elena, difundida por la carta de Sheinbaum, había llegado a oídos de varias organizaciones humanitarias, las cuales ofrecieron apoyo económico y asistencia legal a la familia. Elena comenzó a recibir ofertas de becas educativas, oportunidades que parecían un sueño hasta hace poco. Su vida, antes marcada por la pobreza y la incertidumbre, se abría a un futuro prometedor. La situación de Elena se convirtió en un símbolo del impacto positivo del cambio de postura de Trump. Su historia, inicialmente anónima, se había convertido en un testimonio del poder de la empatía, de la capacidad de las palabras para transformar la realidad. Su vida, una vez sumergida en la desesperanza, flotaba ahora en un mar de esperanza y posibilidades. La transformación de Trump, sin embargo, no estaba exenta de riesgos. Sus oponentes políticos continuaban criticando su cambio de postura, cuestionando la autenticidad de su transformación y aprovechando cualquier oportunidad para desprestigiarlo. Alden, con su vasta fortuna e influencia, se convirtió en el mayor obstáculo en el camino de Trump. Utilizó todos los medios a su alcance para desacreditarlo, sembrando la duda en la mente del público, explotando las vulnerabilidades de su nueva política migratoria
y fortaleciendo la narrativa de los grupos anti-inmigrantes. Mientras las tensiones políticas se intensificaban, la búsqueda del filtrador seguía sin resultados. La identidad de la persona que había facilitado la llegada de la carta a Trump seguía siendo un misterio, sumiendo a muchos en una espiral de especulación y paranoia. El enigma del filtrador se había convertido en un elemento clave de la narrativa, añadiendo una capa extra de intriga a la ya compleja historia de la transformación de Trump. El misterio alimenta la expectativa, mientras la búsqueda de la verdad continúa en las sombras. La culminación de la historia, el desenlace de este juego de poder, estaba todavía por llegar. El tiempo seguía su curso, marcando el ritmo de una batalla política que se libraba en múltiples frentes. La presión sobre Trump era constante. Alden, implacable en su persecución, intensificaba sus ataques, utilizando medios cada vez más agresivos para desestabilizar al presidente y revertir su nueva política migratoria. Las noticias estaban llenas de controversias, acusaciones y contraacusaciones, convirtiendo el debate sobre la inmigración en un campo de batalla ideológico. La opinión pública se encontraba dividida, oscilando entre la esperanza y el escepticismo, la creencia y la duda, y la babitototara. En medio del caos político, la vida de Elena y su familia seguía su curso. El apoyo financiero y la asistencia legal que habían recibido les permitieron estabilizarse, construir un futuro más seguro y prometedor. Elena, una niña excepcionalmente inteligente y trabajadora, prosperó académicamente, demostrando un gran potencial. Su historia, contada y recontada en los medios de comunicación, se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro que iluminaba la lucha de millones de niños migrantes. La investigación sobre la filtración de la carta seguía estancada. Alden, con sus vastos recursos, había movilizado a un ejército de investigadores privados, abogados y especialistas en inteligencia, pero no había logrado encontrar al responsable. La identidad del filtrador permanecía en el anonimato, convirtiéndose en un enigma que intrigaba a la sociedad y que alimentaba las especulaciones. Algunos sospechaban de un grupo de activistas pro-inmigrantes, otros de un informante dentro del gobierno mexicano o incluso del gobierno estadounidense. La verdad, como una escurridiza mariposa, parecía escapar de las manos de los investigadores. Sheinbaum, en medio del torbellino de eventos, mantuvo una postura discreta, evitando la exposición mediática y concentrándose en su labor como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sabía que su carta había logrado un impacto profundo en la vida de Elena y en la política migratoria de Estados Unidos, pero también era consciente de los riesgos que implicaba la filtración. La búsqueda del filtrador la inquietaba, preocupada por la seguridad de la persona que había tomado una decisión tan arriesgada. Mientras tanto, la relación entre Trump y Sheinbaum evolucionó. Habían mantenido contactos discretos, a través de canales diplomáticos, intercambiando información y discutiendo estrategias para implementar la nueva política migratoria. A pesar de sus diferencias ideológicas, ambos reconocían la importancia de la colaboración y el diálogo para abordar el complejo problema de la migración. Trump, influenciado por la carta de Sheinbaum y la historia de Elena, había descubierto una nueva perspectiva, un nuevo enfoque basado en la compasión, la empatía y la comprensión de las realidades humanas. La batalla política, sin embargo, continuó sin tregua. Alden, con sus recursos ilimitados, lanzaba ataques constantes contra Trump, intentando desmantelar la nueva política migratoria. Su objetivo era revertir el cambio y restaurar el estado anterior, un estado marcado por la discriminación, la xenofobia y la separación familiar. Alden representaba una poderosa fuerza, un imperio de dinero y poder que estaba dispuesto a usar todos los medios a su alcance para lograr sus objetivos. La presión sobre Trump aumentó. Su popularidad fluctuaba. Su legitimidad se cuestionaba. Alden, con su estrategia de desgaste y desprestigio, estaba logrando su objetivo: generar incertidumbre, sembrar la duda, dividir a la opinión pública. Trump, a pesar de su nueva postura, todavía estaba lidiando con su propia transformación, un proceso complejo y a menudo doloroso. Su lucha interna, entre su pasado conservador y su presente más humanitario, lo ponía a prueba día tras día. La culminación de esta historia, el desenlace de esta batalla política, estaba a punto de llegar.
La identidad del filtrador, la persistencia de Alden y la transformación de Trump llegarían a un punto crítico, un momento de verdad que definiría el futuro de la política migratoria y cambiaría para siempre el curso de las vidas de muchos. La tensión era palpable. Las encuestas mostraban una disminución en la popularidad de Trump, su base de apoyo se fracturaba, y la presión de Alden se intensificaba. La nueva política migratoria, inicialmente recibida con esperanza, se convertía en blanco de ataques constantes, minando su credibilidad y debilitando su capacidad para gobernar. Alden, con su inmensa fortuna, financiaba campañas de desinformación, propagando rumores y mentiras para desacreditar a Trump y a su reforma. La sociedad se encontraba dividida, sumida en un mar de confusión y desconfianza. En medio de este caos político, una nueva pista surgió en la investigación sobre la filtración de la carta. Un anónimo envió una serie de documentos a un periodista de investigación, revelando detalles sobre la red de contactos de Alden y sus métodos para obstruir la reforma migratoria. Los documentos, obtenidos a través de fuentes anónimas y verificados minuciosamente, indicaban que Alden estaba financiando campañas de desinformación, manipulando datos y utilizando tácticas ilegales para desacreditar a Trump y a la nueva política migratoria. La revelación de estos documentos tuvo un impacto devastador en la reputación de Alden. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, exponiendo las prácticas ilegales del magnate y su intento de sabotear la reforma migratoria. La opinión pública se indignó, condenando las acciones de Alden y exigiendo una investigación exhaustiva. El imperio de Alden, construido sobre la base del dinero y el poder, comenzaba a resquebrajarse. Trump, aprovechando la oportunidad, intensificó su campaña para defender su nueva política migratoria, utilizando la evidencia proporcionada por los documentos anónimos para desenmascarar a Alden y exponer sus métodos. El contraataque fue brutal, una estrategia de comunicación agresiva que buscaba desmantelar la influencia de Alden y consolidar el apoyo público a la reforma migratoria. La batalla política se intensificó, convirtiéndose en una guerra sin cuartel entre dos gigantes, dos fuerzas poderosas que luchaban por el control de la narrativa y la dirección del país. Sheinbaum, observando desde la distancia los eventos que se desarrollaban, sentía una mezcla de alivio y preocupación. El descubrimiento de los documentos anónimos era un golpe duro a Alden y a sus intereses, pero también incrementaba los riesgos para el filtrador original de la carta, la persona que había desafiado a Trump, la persona que había desencadenado la transformación del presidente, se encontraba en una situación extremadamente vulnerable. La investigación sobre la filtración de la carta tomó un nuevo rumbo, guiada por la información proporcionada por los documentos anónimos. Los investigadores se centraron en la red de contactos de Alden, rastreando las conexiones y las transacciones financieras, buscando identificar a la persona que había filtrado la carta a Trump. La presión aumentaba, el tiempo apremiaba, y la verdad parecía estar cada vez más cerca. La culminación de la historia estaba próxima, un momento decisivo que cambiaría el curso de la batalla política. La identidad del filtrador, la evidencia de las actividades ilegales de Alden y la determinación de Trump se unían en un punto crucial. El enigma del filtrador estaba a punto de resolverse, revelando una verdad que podría alterar para siempre el panorama político y el futuro de la inmigración. La revelación de la identidad del filtrador no solo pondría fin al misterio, sino que también desencadenaría una serie de eventos inesperados con consecuencias de gran alcance, que definirían el rumbo del país y determinarían el futuro de millones de personas. El final de esta historia estaba cerca. La verdad, tan buscada y escurridiza, estaba a punto de ser revelada. La culminación llegó de forma inesperada, durante una audiencia pública del Senado sobre la reforma migratoria. Alden, desafiando las acusaciones en su contra, había decidido comparecer para defenderse, utilizando la audiencia como un escenario para atacar a Trump y a su nueva política migratoria. Su estrategia era simple: desacreditar a Trump y a la reforma, utilizando su influencia y su poder para manipular la narrativa y la opinión pública. Sin embargo, lo que Alden no esperaba era la revelación que estaba a punto de ocurrir. Durante su testimonio, Alden se encontraba en la cúspide de su discurso, atacando la legitimidad de la reforma migratoria
cuando un periodista de investigación, con la ayuda de un nuevo documento anónimo, reveló la identidad del filtrador de la carta de Sheinbaum. El filtrador no era un activista político, ni un informante del gobierno, sino alguien cercano a Alden, alguien que trabajaba en su propia empresa, alguien que había sido testigo directo de las actividades ilegales de Alden y había decidido actuar en contra de su conciencia. El nombre del filtrador resonó en la sala. Daniel Álvarez, el jefe de gabinete de Alden. Álvarez, un hombre discreto y leal, había filtrado la carta a Trump como un acto de redención, un intento de reparar el daño que había contribuido a causar. Álvarez, en su testimonio posterior, reveló detalles escabrosos de las actividades ilegales de Alden, confirmando las informaciones que ya circulaban en los medios de comunicación. Reveló cómo Alden había utilizado su fortuna para manipular el sistema político, obstruir la reforma migratoria y difundir desinformación. La revelación de Álvarez fue un golpe devastador para Alden. Su reputación estaba en ruinas. Su imperio comenzaba a desmoronarse. La evidencia presentada por Álvarez, junto con los documentos anónimos proporcionados anteriormente, eran suficientes para iniciar una investigación criminal contra Alden. El magnate, una vez omnipotente, se encontraba ahora vulnerable y expuesto, su poder menguando con cada palabra de Álvarez. Trump, observando desde su despacho la audiencia en el Senado, sintió un profundo alivio. Su nueva política migratoria, cuestionada y amenazada por Alden, ahora contaba con un apoyo inesperado e inquebrantable. La revelación de las acciones ilegales de Alden no solo había fortalecido su posición política, sino que también había reivindicado su propia transformación. La historia de Helena, inicialmente un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad, se había convertido en el catalizador de un cambio profundo y duradero. La carta de Sheinbaum, un grito de humanidad, había desencadenado una cadena de eventos que expusieron la corrupción, la manipulación y la injusticia. La valentía de Daniel Álvarez, un acto de redención, había desenmascarado a Alden y había fortalecido la lucha por la reforma migratoria. La culminación de esta historia, lejos de ser un final triunfal, fue un final lleno de matices, de lecciones aprendidas y de esperanzas renovadas. La transformación de Trump, una vez cuestionada, había sido validada, no solo por su propio compromiso con la justicia social, sino también por la valentía de aquellos que se atrevieron a desafiar el poder establecido. La historia de Helena, Sheinbaum, Álvarez y Trump se convirtió en un poderoso símbolo de cómo las palabras, la verdad y la valentía pueden cambiar el mundo. Un testimonio de cómo la lucha por la justicia, aunque a veces oscura y compleja, puede generar un impacto profundo y duradero. El cambio, aunque lento y a veces doloroso, es posible. La esperanza, aunque a veces tenue, siempre está presente. Y la verdad, aunque a veces escondida,